Bueno, Buenas tardes, días, noches. Hoy estamos en el cuarto capítulo de este podcast que se llama Throwback Portafolio. Yo soy Brian Díaz, estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica, igual que mis compañeros, presentes y compis. Yo soy Rachel Arguedas. soy Yailin González. Yo soy José Blanco. Y yo soy Andrés López. Y el día de hoy vamos a abarcar lo que fueron los temas de la tarea 4 y ejercicio número 4. Vamos a ver lo que fue, bueno, dividir en casos y el tema de probabilidad. Entonces, casos. Fue muy curioso porque cuando hablamos de casos, ¿verdad? Nos dicen, analicemos algoritmos por casos. ¿Cómo? Venimos de un tema en el que nada más nos dices analicemos entradas y ahora hay casos. Ah, sí, porque conforme se comporte un algoritmo, va a recibir ciertas entradas y entonces me voy a comportar distinto. Entonces ahora parece que los algoritmos tienen mejor o peor caso o tienen caso promedio. Entonces, a partir de esto, pues ya empieza a tener más sentido. Aunque estábamos un toque, bueno, yo estaba un toque extrañado al inicio, ¿verdad? Esto tenía toda la lógica del mundo. Claro, porque no es lo mismo que si un algoritmo se comporta de manera que recorre una lista en la que busca números pares, recibe una lista con puros números pares o con números impares. Te daba toda la lógica del mundo y personalmente siento que viene a enclarecer un poco la materia. Es la primera materia que pues recibías de primera instancia y no sentías un poco extraña. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Sí, respaldando lo que decía Brian, también, ¿verdad? Es algo que de primera instancia uno dice, bueno, y casi no es relevante, pero conforme uno va viendo los ejercicios, va viendo la materia, no solo de esta clase, sino de otras clases, uno se da cuenta que es sumamente importante, no solo dentro de la universidad, sino fuera también. Entonces, es algo que hay que tener muy presente también, que no todo es únicamente para hacer tareas o proyectos, sino para ponerlos en práctica y buscar y lo mejor. Yo personalmente creo que, bueno, concuerdo con lo que ellos dijeron, pero me parece que esta materia puede ser un poco confuso para uno, o tal vez no confuso al 100, pero uno puede caer en un error de confundir los casos con otra cosa, porque a veces a uno en otros cursos le han pedido como validar casos literalmente, pero no es así de casos que afecten la complejidad temporal, sino más bien casos que se me puede hacer como que se me caiga el programa. Por ejemplo, el recibir un tipo de dato que no es, como un entero o un string. Entonces, siento que, no sé, a uno le dicen casos y uno puede cometer el error de pensar que un caso es algo como eso, cuando no es así. Literalmente es un caso, es ver justamente algo que altere el comportamiento en sí del algoritmo, o sea, que el algoritmo funcione bien, o sea, que lo reciba ese dato, ¿verdad? Lo procese, pero que haga que eso tarde más tiempo o menos tiempo, o que gaste más memoria o menos memoria. Entonces, no sé, es algo que quería recalcar, la verdad. Con esto de los casos, me pasó algo que eh, podemos llegar a ver que tal vez pensamientos que teníamos estaban erróneos y nosotros asumíamos, como algo que nos recalcó mucho el profe, por ejemplo, de que no siempre los ciclos van a ser siempre del mismo complejidad constante, digamos que siempre van a consumir lo mismo. Que a primera llegada, a primera vista, parece que sí, y uno es hasta intuitivo pensar a veces que cada ciclo de algoritmo se va a repetir N veces. Pero con esto de los casos, uno se da cuenta de que no siempre es así, se puede repetir más o menos dependiendo del comportamiento del algoritmo, y eso es algo que uno no tiene como interiorizado o pensado de antes. En mi opinión, esto de los casos es bastante importante porque también es, como he dicho en una parte anterior, la eficiencia a la hora de trabajar es muy importante. En este caso, los casos son muy relevantes porque algunos algoritmos funcionan muy bien para algunas entradas, pero muy mal para otras. O tal vez no tan mal, pero sí generan, o sea, sí hay un espacio entre ese algoritmo con otros. Entonces, siempre hay que buscar el algoritmo que mejor va con las entradas que usted va a estar recibiendo. Pero específicamente tratar de nunca utilizar un algoritmo en su peor caso, porque esto sería totalmente ineficiente para su
su programa o su trabajo, ¿verdad? Entonces, para mí esto es una parte muy importante y que hay que poder analizar los diferentes casos de todos los algoritmos que uno quiere utilizar. Ok, bueno, disculpamos aquí que sea un poquito borroso, pero bueno, estos fueron el ejercicio que tuvimos que ver, ¿verdad? Nos daban cierto código y había que analizar cuál era el mejor y el peor y el caso promedio. Cuando nos dan este tipo de problemas, ¿verdad? Te das cuenta que verdaderamente lo puedes enfocar a cualquier algoritmo que uno haga. Ok, por ejemplo, yo propiamente me di cuenta cuando lo estábamos analizando, ok, búsqueda lineal, pero no tenía que ir a ver una función que me dieron que se llamara búsqueda lineal. Yo podía ir a ver mis funciones que yo tal vez haya utilizado en distintos proyectos programados y darme cuenta de, mira, sí, este algoritmo, si yo le paso ciertos parámetros, se comportaría peor o mejor que esto. Y uno lo hace a la inercia, verdaderamente no se da cuenta que esto está pasando de fondo, al menos a mi parecer, ¿verdad? Es muy de back, ¿verdad? No importa mientras sirva, pero luego te das cuenta, como dice Andrés, que ya empieza a ser más eficiente pensar dónde o cómo implementar un algoritmo para cada problema, de manera que vayamos a ganar recursos en esto. Sí, para este ejercicio en específico era bastante reciclaje de código y también mucho de tanteo, ver qué dígitos, qué valores, qué entradas me generan una mejor opción, qué es más eficiente, qué es más rápido, qué me ahorra más espacio. Entonces, era básicamente de intentos, priorizar. Sí, yo siento que es, no sé, muy curioso o de mucho provecho finalmente poder darle la importancia que se merecen a los casos, porque sí es cierto, uno probablemente en trabajos anteriores de otros cursos nunca notó eso. Y uno ahorita como estudiante puede decir, ah, pues, no me afecta en la progra. Bueno, pero ¿qué pasa si cuando te desempeñes allá afuera en el trabajo, o sea, necesites hacer, por ejemplo, algún programa que necesite consultas muy rápidas de algunos datos en específico o cálculos que tienen que ser, estar como a un solo clic, ¿verdad? En microsegundos. Entonces, sí es muy importante. Además que otra cosa que veo y que puedo rescatar es que de ahí las probabilidades, ¿verdad? Acá entra mucho en juego las probabilidades y bueno, ¿qué tan probable es o qué tan posible es y pues que yo llegue a recibir una entrada que haga que mi algoritmo se comporte muy bien o se comporte sumamente mal? Y eso es, no sé, es importante de analizar por el hecho de que tal vez yo quiero venir y probar mi algoritmo. Y yo digo, ok, este algoritmo funciona súper bien con un caso promedio, pero con el peor caso, o sea, dobla o triplica sus tiempos. Y tal vez uno dice, ay, pero el peor caso es muy poco probable que suceda. Pero ¿qué pasa si el peor caso es como algo que, no sé, que es muy probable que venga y nos ocurra muy seguido? O sea, nuestro algoritmo no es que nos sirva, pero nos está quitando muchísima eficiencia, que es algo sumamente primordial acá. Personalmente creo que este tema de buscar los casos, si viendo en primer lugar un algoritmo, es un poco, puede ser cansado porque toca recorrer el algoritmo un poco a pie, con varias entradas distintas, y eso puede llevar tiempo, pero es necesario como para en serio comprender del todo cómo funciona el algoritmo y averiguar sus casos. También, como dice Jalen, puede ser que un algoritmo sea muy ineficiente en su peor caso, pero si hay una probabilidad muy baja de tener ese peor caso, y la mayoría de los casos van a correr súper bien, y también por eso es muy importante tener en cuenta las probabilidades. Aquí, aunque sí, tal vez puede ser muy, o sea, las probabilidades de que uno utilice un algoritmo y lleguen los casos, o sea, que el caso peor suceda, puede ser muy bajo, pero creo que aquí también se tiene que tomar en cuenta que la mayoría de veces uno tiene hay más probabilidades de que una entrada sea de algún tipo que de otra. Entonces creo que siempre hay como una prioridad y siempre hay un caso que va a ser mejor que otro. No siempre es como
aleatorio, ¿verdad? Entonces, siempre yo creo que hay que analizar y tomar el tiempo para ver qué es la mejor opción para su algoritmo o lo que usted está necesitando, ¿verdad? Ok. Hay algo muy curioso y es que mencionan el tema de las probabilidades. Y entonces con eso, con este temita, vamos a cerrar, vamos a hablar un poco de pues, lo que significó las probabilidades para nosotros y también de la tarea de Desmos, ¿verdad? Em, claro, empezamos a mencionar y a hablar de la palabra probabilidades. Tengo que decir que este fue el tema más divertido que hemos visto. Fue el más gracioso de analizar, fue el más gracioso de leer, fue el más gracioso de hacer. Gracioso fue cuando pues, nos dimos cuenta que la tarea de Desmos no era un juego y sí había que hacerla para sacar de 100. Eh, pero, pero sí, en el tema ya cuando dejando un poquito más los casos de lado, empiezas a pensar de que pues también hay problemas que se comportan distinto, ¿verdad? O que tenés que hablar ya de números o cuánto chance hay, cuántas posibilidades hay. Y creo que probabilidad viene a ser, para poder entrar al TEC necesitas saber un poquito de probabilidad. Y es muy gracioso verlo así solo por encimita, porque fue una pincelada, lo que vimos fue un apéndice. Pero me parece que es un tema sumamente importante, ¿verdad? Y que es muy divertido. A mí se me hace un tema muy divertido y que tuve la dicha de ver rápidamente y de disfrutar en su momento. No sé, mis compañeros. Ya, bueno, y hablando más específicamente de la tarea de Desmos, yo voy a hablar más que todo cómo fue hacerla, digamos, porque fue bastante entretenido haciéndolo entre todos. Entonces, alguno elegía un color y el otro elegía el otro, y era de tantear no únicamente nuestras pruebas, sino también ver qué le daban a los otros compañeros. Entonces, no era un asunto de solo yo, sino también probar varios resultados. ¿Qué pasaba si él ponía esto, si yo ponía lo otro? Entonces, la dinámica de los juegos que hubo en esta tarea de prueba estuvo bastante entretenida. Y ese era mi comentario. Sí, bueno, yo quiero añadir también que, como se mencionó en capítulos pasados, es muy bonito ver la materia que uno estudia, no sé, matemáticas, relacionarse con lo que haces en tu carrera o en tu oficio, por así decirlo. Yo personalmente ya estoy llevando el curso de probabilidades y las probabilidades que te ponen es como, ¿cuál es la probabilidad que tiene de formar un grupo con tanta cantidad de mujeres o tanta cantidad de hombres o con contextos sumamente random, por así decirlo? Entonces, ver las probabilidades ya aquí en juego con algoritmos, con cosas que te pueden suceder en uno de tus programas, ¿verdad? Es bonito y otra vez es la satisfacción, ¿verdad? De decir, mira, lo que estoy aprendiendo sí, sí tiene un porqué. Entonces, eso era lo que quería añadir. Al igual que Jailin, yo también estoy llevando el curso de probabilidad y esta clase la verdad me ayudó a entender el tema que estábamos viendo esta semana, entonces le tengo un especial cariño. Además, la tarea de Esmos, igual que la anterior, fue muy didáctica, era muy interactiva y eso ayudó un montón más a entender las probabilidades. Yo opino que estas tareas que son muy interactivas funcionan bastante, creo que son muy buenas, la verdad para mí me ayudan mucho a entender la materia y creo que la verdad es todo un éxito. Desmos. Bueno, cerrando ya, nada más añadir como despedida que yo creo que ya después de estas tareas y después de estas clases empieza a sentir uno más el enfoque de los temas en la vida real y su funcionalidad en la vida real. Y creo que esto resulta sumamente provechoso. Entonces fue una semana que se disfrutó bastante. La tarea de ESMOS, como ya mencionábamos, estuvo muy, muy divertida. Al igual que José, me parece súper didáctica, súper provechosa. Y creo que este es un tema que va a perdurar, los casos nos van a quedar marcados, ¿verdad? Y también luego ya en un proyecto que será el siguiente video, lo hablaremos más a fondo. Entonces con eso cerraríamos. Muchas gracias muchachos y gracias a los que nos oyen. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.